Buenos días con todos y con todas. Es un gusto saludarles y también darles la bienvenida a este webinar sobre políticas públicas para la gestión local del cambio climático. Esta actividad se realiza en el marco de la celebración de los 20 años de la Maestría de Políticas Públicas de Flaxo Ecuador. Y para dar inicio a esta presentación y contextualizar este evento, yo quisiera darles la palabra a Betty Espinosa, profesora titular del Departamento de Asuntos Públicos. Muchas gracias, buenos días con todos y con todas. Les doy la bienvenida a este evento que estamos organizando entre Flaxo, sede Ecuador, y el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, el IDRC. Con el IDRC, en efecto, hemos venido trabajando desde el 2017 sobre el tema de este evento, es decir, sobre las políticas públicas frente al cambio climático en ciudades de América Latina, a través de una oferta de formación que hemos realizado en el nivel de especialización denominada Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades, que se encuentra actualmente en la tercera convocatoria. Asimismo, se han desplegado numerosas acciones de investigación aplicada en estos temas, las mismas que se encuentran en un repositorio específico de Flaxo Andes. El cambio climático es actualmente y sin lugar a dudas el tema más importante y desafiante para la humanidad y consecuentemente para la gobernanza y las políticas públicas. Si bien la pandemia del COVID-19 ha conseguido que la humanidad experimente de manera violenta la propagación de un virus y la inexistencia de fronteras, esta crisis sanitaria mundial se produce en el contexto de un fenómeno más profundo y más destructivo que nos llama a tomar conciencia urgente y posicionarnos. El nuevo régimen climático del antropoceno. Se denomina antropoceno precisamente porque hay un impacto del ser humano sobre la naturaleza, sobre el planeta Tierra. En efecto, el cambio climático, que de manera perceptible genera trastornos ambientales de diverso tipo, como vemos inundaciones, sequías, las vemos en todo el mundo, todo esto tiene origen en la acción humana y sus sueños de progreso de los 2 últimos siglos, que incluyen la industrialización, el extractivismo, la deforestación masiva, el amplio uso de productos químicos en la agricultura, el consumismo, el uso indiscriminado y masivo de plásticos, la carrera armamentista y nuclear, pero también la explotación y las desigualdades sociales. En este punto en el que estamos superando la pandemia con vacunas y una disciplina férrea de confinamiento que también nos ha pesado, nos encontramos en un momento singular porque nos estamos también jugando nuestras vidas, las vidas de nuestros hijos y las de millones de seres que enfrentan la amenaza real de la sexta extinción masiva de especies. En efecto, en este momento se nos abren 2 caminos alternativos a la humanidad: continuar en el proceso de destrucción del planeta o tomar conciencia y actuar para disminuir la generación de basura de todo tipo, lo que significa tener prácticas responsables de consumo también de todo tipo, incluyendo el consumo de las tecnologías, los viajes, la ropa, la comida. Este es el llamado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP21 de París en el 2015, en el que se logró un acuerdo importante para combatir el cambio climático, que apunta a limitar el aumento de la temperatura mundial en este siglo a un máximo de 2 grados Celsius, por encima de los niveles preindustriales, y de ser posible hay la idea de situarlo en solamente 1,5 grados.
Es el momento de actuar, o seguimos en el camino de la destrucción del planeta o cambiamos nuestras prácticas. La humanidad y la naturaleza esperan que nuestras promesas ecologistas se concreten en un futuro próximo, inmediato. Es tiempo de trabajar juntos y actuar en diversos niveles y escalas de manera inmediata. Hay que enfrentar el cambio climático y las crecientes desigualdades que además han explotado durante la pandemia. En este contexto quisiera agradecer el trabajo colaborativo con el IDRC, especialmente con Walter Ubal, durante estos últimos 4 años. Hemos sacado muchos frutos y aprendizajes de esta colaboración técnica, política y financiera. En efecto, esta alianza ha permitido a Flaxo Ecuador combinar los conocimientos técnicos ya acumulados en nuestros programas de estudios socioambientales desde hace muchos años y en los de políticas públicas y estudios urbanos, para potenciarlos con aquellos conocimientos también acumulados en el IDRC. Apreciamos también mucho el trabajo de conexiones, el trabajo político que ha realizado Walter Ubal para contactar a Flaxo con más redes científicas regionales y mundiales sobre cambio climático. Finalmente, todo esto fue posible gracias a fondos específicos del IDRC que financiaron nuestras actividades conjuntas. La importante colaboración en la especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades apunta a la construcción de conocimientos y capacidades para comprender las relaciones complejas y dinámicas entre los seres humanos y la naturaleza, conectando a jóvenes estudiantes latinoamericanos con hacedores de políticas, funcionarios locales y científicos, en una amplia red sociotécnico-científica. Este es un momento de cierre de un proyecto importante que ya tiene asegurada la continuación en Flaxo, Ecuador. Es el grano de arena que podemos aportar a los nuevos desafíos de la humanidad con respecto al cambio climático. En este evento vamos a reflexionar sobre las políticas públicas para la gestión local del cambio climático. Luego de dar paso, vamos a dar paso a la presentación de las ponencias y a un diálogo con los asistentes a este evento, pero antes quisiera ceder la palabra a Walter Ubal del IDRC, que no sé si se encuentra ya por ahí. En este momento todavía estamos con alguna dificultad de conexión. En todo caso, vamos a darle la palabra más adelante a Walter. Muchas gracias, Betty. Bueno, perfecto. Entonces podemos empezar con las ponencias que están organizadas para el día de hoy. Y vamos a escuchar primeramente a Pere Ariza, investigador de Flaxo Ecuador, con el tema Ecología Política Urbana ante el Cambio Climático. Pere, te escuchamos entonces. Bienvenido. Hola, ¿sí me escuchan? Muy buenos días. Sí, voy a tratar de compartir la pantalla. Un segundo. Ya, perfecto. Entonces, ¿sí se está viendo bien la pantalla? Sí, se ve bien. Adelante. Bueno, les recuerdo que cada uno tiene 15 minutos para su exposición, para que tenemos algunos temas. Y adelante, por favor, Pere. Ya, pues bueno, ante todo, muchas gracias. Bueno, muy contento de estar hoy aquí y de compartir con ustedes y también por el momento en el que estamos, ¿no? De un poco ya ir cosechando frutos de lo que ha sido este proyecto y también abriendo nuevos ciclos, ¿no? Entonces, agradecer a todos los presentes por estar hoy aquí y por todo el trabajo de todas las personas que están vinculadas a lo que voy a exponer y a todo el proceso que hemos hecho, ¿no? Entonces, un poco lo que voy a plantear y lo que voy a presentar hoy es el resultado de un libro que construimos entre varias personas, principalmente estudiantes de la especialización de la que hablaba Betty.
Y también, digamos, otras personas de América Latina que están trabajando el tema de ecología política urbana, principalmente en los dos primeros capítulos, ¿no? de este libro, ¿no? Entonces voy a ir un poco explicando el proceso, ¿no? Entonces, antes que nada, antes de hablar del libro, es importante explicar de dónde salió. El libro salió de un proceso de 2 años aproximadamente, eh, de investigación aplicada, ¿no? Y cuando hablamos de investigación aplicada, hablamos de un proceso por el cual queremos, partiendo de la realidad, digamos, hacer un proceso que permita estrechar las brechas entre teoría y práctica, ¿no? Para de alguna forma abordar vacíos del conocimiento desde una perspectiva teórica, pero también operativa o metodológicamente operativa para las personas que están afrontando las políticas públicas o las acciones de la sociedad civil en la cotidianidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, el objetivo que tuvimos en este programa de investigación aplicada que hicimos con los y las estudiantes de la especialización, un total de más o menos 89 personas estuvieron vinculadas en este proceso. La idea era un poco eso, ¿no? Alimentar entre la teoría y la práctica sus propios contextos de investigación, ¿no? Entonces, un poco como decía, el que fue siempre esta estudio del cambio climático con miras a construir resiliencia transformacional y ver sus efectos y cómo se podían gestionar a nivel local, especialmente en ciudades, ¿no? En ciudades intermedias, con el objetivo, digamos, de que líderes y lideresas pudieran, digamos, afrontar las problemáticas del cambio climático en los espacios locales, ¿no? Con esta investigación aplicada, con esta visión, digamos, de varias epistemologías, ¿no? Con la idea de partir un poco de la realidad y alimentarla entre teoría y práctica, ¿no? Para, digamos, finalmente fortalecer liderazgos que pudieran tener digamos, una capacidad transformacional a nivel local y también con el eje transversal de interseccionalidad de género, ¿no? De la que voy a hablar un poco más adelante. Entonces, como decía, un poco esta investigación aplicada fue siempre, digamos, partir de situaciones concretas acotadas a un territorio y vinculando actores entre sí, ¿no? Entonces, esta ecología política urbana que hicimos fue siempre desde esta perspectiva situada y tratando siempre de generar acciones a nivel local. Y las líneas de investigación fueron bien conflictos socioambientales con vinculación al cambio climático en las ciudades intermedias de América Latina y el Caribe, o si no, también eran casos de aspectos concretos del cambio climático en contextos urbanos, no necesariamente vinculados a conflictos, pero que pudieran tener un elemento de ecología política interesante a estudiar. Y también el tema de la planificación y acción colectiva para la gestión urbana del cambio climático. Entonces, como les decía, un poco este libro se fue configurando con una selección de estas investigaciones. Como les decía, fueron 89 estudiantes, ¿no? Entonces fuimos seleccionando. Entonces, aquí hay 9 capítulos, en algunos casos son coautorados, ¿no? Entonces, al final son casi dos investigaciones. Las 2 primeras investigaciones dan una visión general sobre la ecología política en América Latina y luego tenemos varias secciones, ¿no? Las que voy a seguir hablando, ¿no? Pero para hacer un poco una introducción, digamos, una sección vinculada a cuestiones de agricultura urbana y arbolado urbano, otra más vinculada a temas de metabolismo urbano con temas de inundaciones y de residuos, y finalmente un tema de expansión urbana y elementos también vinculados al agua. Y por último tenemos un tema más vinculado a la cuestión de la relación entre las ciudades y el extractivismo, ¿no? Entonces, para un poco poner en relación, ¿no? la ecología política urbana para la audiencia que no la ha trabajado o que no conoce previamente el término, es un campo interdisciplinar de investigación-acción en que confluyen tanto investigadores como activistas o servidores públicos o todo tipo de actores que tanto tienen interés teórico en el tema como práctico de acción en la ecología política urbana. Entonces, esta ecología política urbana parte de la idea de la urbanización planetaria y del metabolismo urbano, en un proceso en que, digamos, a escala ya de todo el planeta hay una transformación de la naturaleza en socionaturalezas, con consecuencias ambientales fuertes, como también introducía Betty al principio del evento, hablando, digamos, de la irreversibilidad del cambio climático y de su gravedad, ¿no? Entonces, en este proceso existen conflictos, desigualdades, impactos diferenciales dentro y fuera de la ciudad.
Y también la transformación biofísica no solo se produce a nivel biofísico, sino también social, en que esta materialidad de transformación, ¿no? Estas transformaciones materiales coevolucionan con las representaciones y las construcciones sociales de cómo la ciudad o el territorio debería de ser, ¿no? O quisiéramos que fuera y realmente es. Entonces, se constituyen, ¿no?, lo que en la literatura de ecología política urbana se conocen como los híbridos socionaturales. Y un elemento importante, digamos, en este proceso es la multiscalaridad, ¿no? Digamos, desde una visión, digamos, de intercambio ecológico desigual, en que la globalización, digamos, genera, digamos, desgraciadamente una jerarquía entre países y entre actores, digamos, con desigualdades entre ellos, ¿no? A la cuestión, digamos, más encarnada de la desigualdad de género, digamos, ¿no? Más a nivel individual, ¿no? Con todos los procesos de interseccionalidad. Y, digamos, esta perspectiva de la transformación urbana la ve como un proceso socioambiental histórico-geográfico, ¿no? En que, digamos, no hay solo esta escala global, sino hay esta escala local situada de lo que sucede, digamos, en los espacios pequeños o cotidianos, cómo se traduce, digamos, todos estos procesos a nivel más concreto, ¿no? Y, digamos, podemos decir que esta ecología política urbana está en construcción y es diversa, y que a nivel global hay un 11% de las publicaciones que son de América Latina, ¿no? La ecología política urbana nace en un contexto anglosajón, digamos, fundamentalmente europeo y estadounidense, en el que, digamos, se produce la mayoría de la literatura, ¿no? Pero digamos que ante el cambio climático, digamos, esta ecología política tiene mucho que aportar, ¿no? Entonces, como un poco los dos primeros capítulos plantean, ¿no? Digamos, hay unos temas clave a abordar ante el cambio climático desde la ecología política urbana, ¿no? Uno es todo el tema de la construcción social de la vulnerabilidad ante el cambio climático y su relación con las desigualdades generadas por la urbanización, ¿no? Entonces, al ver los dos procesos, tanto el cambio climático como la urbanización y sus correlaciones, ¿no? Podemos ver estas construcciones sociales y estas desigualdades, ¿no? Luego está la conexión multiescalar del metabolismo urbano con el extractivismo capitalista, ¿no? Como en el fondo, digamos, este cambio climático que genera mayor vulnerabilidad, esto lo indica mucho el último capítulo, es muy, de este libro, digamos, de Arlene de León, es muy ilustrativo en este aspecto, ¿no? De cómo el cambio climático que genera vulnerabilidad, pero el extractivismo crea cambio climático y aumenta la vulnerabilidad, ¿no? Luego la politización de la acción climática, no entendida como la politización en términos de partidos políticos, sino en términos de la politización en términos de lo importante y de lo que queremos o no queremos para el futuro, ¿no? En términos de una pregunta política, ¿no? Una pregunta de conflicto social, en lo simbólico y en lo material concreto, ¿no? Entonces es necesario superar este marco a menudo tecnocrático, solo basado en indicadores y buenas prácticas, ¿no? Que a veces no abordan soluciones estructurales, ¿no? Y finalmente el tema del análisis de las relaciones de poder en las transformaciones socioecológicas ligadas a la urbanización, ¿no? Entonces, un poco no sé cómo voy de tiempo, creo que voy un poco justo. Entonces, para ir un poco al grano, hay 4 grandes ejes articuladores del libro. El primero es el de la producción de socionaturalistas urbanas, que van un poco alrededor de la disputa por el verde urbano, ¿no? Entonces, en los capítulos introductorios se abordan algunos aspectos, como por ejemplo la desigualdad en el acceso a áreas verdes y los impactos de la urbanización en la región, digamos, en la área metropolitana de Bogotá, digamos, en la sabana, digamos, de Bogotá. También la reapropiación de comunes urbanos en Santiago de Chile y cómo hay, digamos, una lucha por el reconocimiento de las voces y acciones populares en los espacios verdes públicos, ¿no? Ya luego, digamos, esto ya más protagonizado por los estudiantes de la especialización, digamos, hay 2 capítulos, uno sobre los beneficios de la agricultura urbana para mitigar y adaptarse al cambio climático en Quito, con un especial énfasis en el papel de las mujeres agricultoras urbanas para construir ciudades justas y sostenibles, ¿no? Ese es uno de los capítulos. Y el otro es digamos, alrededor del arbolado urbano y de la infraestructura verde, tanto en Puerto Viejo y Ambato, en Ecuador, digamos, 2 ciudades intermedias. Y un poco Viviana y Diana, 2 estudiantes de aquí de la especialización, hacer un
estudian, digamos, el desafío y las oportunidades para implementar esta infraestructura verde, ¿no? Y cómo contrasta un poco estas percepciones positivas del verde urbano con la realidad concreta en que, digamos, la infraestructura gris y la visión patriarcal de los espacios que un poco relega, digamos, la movilidad peatonal o en ciclovía o el verde urbano en un espacio marginal, ¿no? En lugar de ser central en la ciudad. Luego está todo el tema vinculado a la suburbanización extendida, ¿no? Entendida la urbanización más allá digamos, de la ciudad, en lo que podríamos llamar, digamos, una ecología política urbana de la suburbanización, ¿no? Entonces, tenemos diferentes perspectivas, ¿no? Diferentes casos, como el de la expansión urbana y las desigualdades del acceso al agua en Huancayo, Perú. También tenemos una interesante explicación sobre cómo los flujos de arena en Río de Janeiro, digamos, tienen un efecto sobre las zonas de extracción, transformando, digamos, los vínculos campo-ciudad, ¿no? Y también un poco vinculados a la dinámica de poder sobre dónde se construye y cómo, ¿no? Y dos casos también interesantes, como ya comentaba, el caso de la conexión entre cambio climático y extractivismo por parte de Arlén de León en Guatemala, en el Valle del Porochic, como, digamos, tanto para la palma aceitera como para hidroeléctricas, como para varias actividades extractivas, se está afectando la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación de las comunidades maya quechí, ¿no? Particularmente las mujeres, ¿no? Y otro estudio muy importante que un poco presentamos aquí, un mapa a la derecha de Quito, un estudio protagonizado por Cristian Tello, en que analizaron, digamos, junto con Lucía Ruiz, la regularización de los asentamientos de hecho en Quito y cómo, digamos, se basa el proceso en escrituras individuales y no se aborda tanto los derechos colectivos, de tal forma que, digamos, hay una clara segregación de los servicios y un acceso desigual tanto a servicios básicos como a transporte, ¿no? Y cómo eso debería de abordarse, digamos, con ecobarrios, con agricultura urbana, con gestión del agua más colectiva, ¿no? En lugar de abordarlo de manera tan individualizada y sin tener en cuenta el proceso desigual de la urbanización. Luego, en cuanto a los flujos metabólicos, una tercera sección, digamos, aborda, digamos, elementos vinculados a la gobernanza del agua y de los residuos, ¿no? Entonces, por una parte, Ana Lucía Murillo y Lucía Ruiz hacen un análisis del fondo de páramos de Tungurahua y su relación con la ciudad de Ambato y cómo, digamos, permite, digamos, una gobernanza participativa y a través de un fideicomiso permite hacer una gestión democrática, una gestión no mercantilizada del agua y generar mayor justicia social. Por otro lado, también en Quito, Ecuador, tenemos un análisis de Recibesi, parte de Lorena Gallardo, en que un poco se hace un análisis, digamos, de cómo las mujeres recicladoras procesan el 50% de los residuos que se reciclan en el Ecuador y, digamos, su trabajo no está visibilizado, ¿no? Entonces, bueno, muestran cómo el reciclaje de botellas puede contribuir al reciclaje inclusivo, ¿no? Y finalmente, digamos, otro caso de estudio interesante es el de Managua, en Nicaragua, donde Zulma Espinosa hace una interrelación entre las inundaciones y la gestión de residuos inorgánicos, viendo cómo, digamos, los residuos quedan, digamos, de alguna forma en los caños de Nicaragua, ¿no? De Managua, perdón, concretamente, y, digamos, estos residuos generan finalmente inundaciones, ¿no? Entonces, esa correlación entre diferentes problemas ambientales. Finalmente, digamos, otro gran bloque que no... Estoy hablando de secciones, pero no son secciones en sí mismas, sino son temas que son, digamos, que atraviesan el libro, ¿no? Y otro elemento es el del ecofeminismo y interseccionalidad, ¿no? En cómo vemos el rol de las mujeres en la autogestión del agua, por ejemplo, eso se ve claramente en la parte del capítulo 2 que habla sobre Huancayo, cómo, digamos, las mujeres en Santiago de Chile se organizan para cuidar los árboles, incidir políticamente en la defensa de los comunes urbanos. También, digamos, las agriculturas urbanas en Quito, como en su autonomía, en su sororidad, construyen, digamos, un sistema alimentario que en lugar de poner el mercado ponga el cuidado de la vida en el centro. También se evidencia un poco cómo la visión patriarcal de la ciudad impone el automóvil y la infraestructura gris sobre el arbolado urbano y las ciclovías.
y los espacios públicos para el cuidado, ¿no? Como en este caso es a través del caso estudio de Ambato y Puerto Viejo, ¿no? Luego también en el estudio que hablaba antes de Lorena Gallardo sobre recicladores de base, ¿no? Y también de Beatriz Rivela, trabajaron en el tema de los recicladores de base, cómo se invisibiliza ese trabajo de cuidado, ¿no? Y finalmente también vemos todo el tema de las acciones de resistencia de las mujeres quechís frente al extractivismo en el Valle del Porochic, ¿no? Entonces, esto es un poco el proceso, ¿no? Que hemos hecho de construir este libro con estos grandes 4, digamos, ejes de articuladores que he presentado, ¿no? Y bueno, un poco en la línea de lo que planteaba Betty al principio, ¿no? En que el reto de la ecología política urbana es cómo afrontar los retos que tenemos adelante, siendo conscientes del poco tiempo que hay en el fondo para que el colapso que puede suceder no sea tan grande o no sea tan inminente, pero al mismo tiempo cómo hacerlo sin tener en cuenta, o sea, evitar que suceda que no se tenga en cuenta a los diferentes grupos sociales, ¿no? Que eso es uno de los riesgos de la urgencia, ¿no? Que a veces no tienen en cuenta las desigualdades y los diferentes grupos sociales, ¿no? Entonces, muchas gracias y disculpen si me largué un poco. Muchas gracias. No, muchísimas gracias, Pere. Bueno, ha sido una excelente presentación en la que hemos podido ver además los trabajos que se han hecho en el marco de esta especialización que ofrecemos en Flaxo y que ha tenido el financiamiento del IDRC. Le voy a dar la palabra a continuación a Andrea Carrión, que además ha sido la coordinadora los últimos 2 años de este importante proyecto de Flaxo e IDRC, y a Diana Calero, las dos son investigadoras de Flaxo. Nos van a presentar, a hablar sobre el tema de la gestión local del cambio climático, planificación participativa y gobernanza territorial. Adelante, tienes la palabra, Andrea. Betty, muchas gracias a ti por esta introducción y también por organizar y gestionar estos espacios de debate y reflexión dentro de la Maestría de Políticas Públicas del Departamento de Asuntos Públicos y obviamente en integración con otras áreas como estudios urbanos o la propia especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades. Y dentro de este proceso que comentó ya Pere, nosotros dentro de lo que fue el trabajo del proyecto Construyendo Liderazgo en Ciudades de América Latina y el Caribe frente al cambio climático, tuvimos un abordaje de formación, investigación y acción. En la investigación, Pere ha presentado ya una de las aproximaciones conceptuales que guiaron el trabajo dentro del la gestión también de las tesinas, del acompañamiento y tutoría. Y como parte del proyecto, una siguiente etapa, un siguiente paso correspondía a impulsar procesos locales de gestión climática, de articulación entre actores, de articulación multisectorial, que dieron fruto a este libro con experiencias de 7 ciudades, las presentaré con más detalle más adelante, y que hacen referencia a procesos de planificación participativa y gobernanza territorial. ¿Y cómo nos aproximamos nosotros para hacer no solamente una intervención, sino una reflexión derivada de este proceso de intervención local? La primera es situar que el proceso de territorialización de la agenda climática nos lleva desde instrumentos globales que tienen una complejidad, una estructura de gobernanza y unas condiciones específicas que obligan a responsabilidades comunes pero diferenciadas y que por lo tanto son los países, son las ciudades, son los territorios, las comunidades e inclusive las personas quienes debemos asumir ese desafío de hacer nuestra la agenda climática. Es decir, la crisis ambiental no es un problema ajeno y distante, sino que ocurre en nuestra cotidianidad. Pero para acercarnos a esta reflexión que vamos a presentar el día de hoy, asumimos un paradigma de análisis de difusión de políticas públicas, analizando cómo los procesos de competencia, coerción, emulación o aprendizaje inciden en cómo estos marcos globales tienen un aterrizaje al nivel territorial. Y para ello, reconocer que han existido 3 procesos, en algunos casos sobrepuestos o concurrentes,
En primera instancia tenemos un grupo de ciudades pioneras que a través de proyectos emblemáticos o de intervenciones que lograron ser visibles, lograron también articular esos esfuerzos a través de redes transnacionales y dentro de eso, por ejemplo, el UC LG, el United Cities and Local Governments o ICLEI o organizaciones como C40 o el Rockefeller Foundation han logrado incidir a través de estas redes transnacionales en acuerdos internacionales que a su vez son asumidos por estas organizaciones multilaterales, como en el caso de Ecuador con Hábitat 3, y luego trasladados nuevamente hacia espacios de incidencia en gobiernos locales o ciudades intermedias como responsabilidades que tienen que ser monitoreadas a partir de un sistema de indicadores, de metas, de objetivos y responsabilidades. En paralelo, también vemos que existen ciertos estándares voluntarios que son transmitidos normalmente desde las ciudades metropolitanas con problemáticas que más adelante Paola Ciclari nos podrá también ilustrar hacia los gobiernos locales, y es aquí donde queremos empezar una reflexión un poco más sustantiva desde el trabajo que hemos realizado. Y para dar paso a esta exposición, yo quisiera remarcar cuáles son los 8 casos que están presentes en el libro que expuse al inicio de esta intervención, que corresponden a San Juan de Pasto en Colombia, Santo Domingo de los Áchilas a nivel provincial en Ecuador, La Tacunga también en Ecuador, el Caño Juan Angola y la experiencia más bien desde la construcción comunitaria en Colombia, la ruta por la elaboración del Plan Local de Cambio Climático en Iquitos, en Perú, el caso de Tiluchi Ciclista conectando gente y biodiversidad en Santa Cruz de la Sierra, y finalmente la incorporación del enfoque de cambio climático en Asunción. Estos son también los contenidos del libro que ustedes pueden consultar, pero yo quiero darle la palabra a Diana Calero, que realmente ha sido quien ha acompañado mano a mano, hombro a hombro, a pesar de la virtualidad y la distancia, para que sea ella quien presente las reflexiones fundamentales derivadas de estos fondos semilla. Adelante, Diana. Perfecto, te agradezco muchísimo por la introducción y saludos a todas las personas que nos acompañan en esta jornada. Bueno, desde el proyecto impulsamos 88 proyectos de vinculación con la sociedad asociados a la gestión local del cambio climático. Pero como ya lo refirió Andrea, tuvimos un mayor acercamiento a estas 7 ciudades que hicieron parte del componente que denominamos planes de intervención sobre cambio climático. En estos 7 casos, el proyecto otorgó fondos semilla para financiar o sistematizar propuestas concretas de acción climática local para el abordaje de la problemática urbana frente al cambio del clima. Y como bien lo indicaba Andrea, si ustedes quieren mayor detalle sobre cómo se desarrollaron, qué resultados se obtuvieron, pueden consultar el libro y también el enlace que pueden ver al pie de la lámina. Pero además, en torno a la reflexión que también introducía Andrea, a partir de este acercamiento a estos casos, fue preciso analizar el componente urbano y territorial de las NDC de sus países, el marco legal nacional en torno al tema, cómo derivaron estos marcos nacionales en políticas, las formas en que se instrumentaron en la planificación local y los elementos o acontecimientos que dieron paso a determinadas respuestas o decisiones que se adoptaron en estas ciudades ante el cambio climático. La siguiente, por favor, Andrea. De este modo y con base en los hallazgos que logramos, podemos nosotros aseverar que existe un avance heterogéneo en las políticas climáticas locales. Es decir, que la territorialización de esa agenda climática global se ve matizada en los niveles subnacional y local, y por ello afirmamos que se trata de una tarea en curso. En esta misma línea de reflexiones, la presentación a continuación de Paola Ciclari se referirá justamente al cambio climático como un asunto que se perfila en cada ciudad bajo distintas metodologías y, como lo dicen las autoras, a un ritmo propio. Ella nos dará más detalles en la siguiente presentación. Y en esta disparidad inciden factores como el marco de políticas de planificación territorial y de cambio climático, la aplicación de directrices nacionales, los cambios institucionales, la
la acción de los movimientos sociales, la cooperación internacional, ONGs locales, gremios de gobiernos subnacionales, por ejemplo. Y también para ejemplificar, en el caso de Colombia y Perú, el marco de políticas han configurado un andamiaje que han permitido, ahí sí, dar respuesta a los desafíos del cambio climático a través de políticas, de estrategias, de instituciones que ya están instaladas tanto en lo nacional como en lo local. Mientras que, por ejemplo, en el caso de Bolivia, más bien han sido organizaciones locales, movimientos sociales, universidades y la cooperación internacional las que han promovido acciones climáticas, pero más bien de tipo puntual, dado ese marco normativo e instrumental nacional que no ha logrado una suficiente operativización en lo local. Y es por ello que advertimos que el cambio climático evidencia distintos niveles de prioridad en las agendas públicas. Un tratamiento exiguo, discursivo, aislado en ciertos instrumentos locales, o bien se lo trata como una temática particular en ciertas agendas sectoriales. La siguiente, por favor, Andrea. En las ciudades intermedias que analizamos, la acción climática se caracteriza más bien por intervenciones reactivas. Coloquemos el caso de las medidas como la infraestructura verde o las soluciones basadas en la naturaleza, que han emergido últimamente como opciones de intervención urbanística. Estas aún no llegan a ser parte de un conjunto de medidas integrales y transformadoras. Es por ello que afirmamos que si bien existen soluciones técnicas para la problemática, estas estarían aisladas, están dispersas. Y en este sentido, el potencial para desencadenar y consolidar la acción climática debe procurar que estas soluciones técnicas se integren en una perspectiva cíclica de política pública. Y en este caso, si empezamos en la sección derecha superior, sí, de este ciclo, podemos nosotros sugerir que en etapas tempranas de formulación de políticas climáticas, la activación de espacios de participación ciudadana, de diálogo de saberes que fortalezcan la gobernanza climática, actuarán en favor de reconocer e incorporar el cambio climático en la agenda pública. En un siguiente momento, abordar el cambio climático desde herramientas de gestión urbana y territorial favorecerá la integración de criterios de cambio climático en ámbitos de la gestión urbana que ya han tenido mayor trayectoria, que ya han recorrido mayor camino, como las obras públicas. Sin embargo, autores refieren que prácticamente todas las áreas de la gestión urbana pueden asumir criterios de cambio climático. De este modo, se fundamenta el debate de la política climática desde la práctica. También las herramientas que aportan a la formulación de planes locales de cambio climático apuntalan ya a una fase de formulación de políticas públicas climáticas porque ya estamos trabajando en objetivos, en instrumentos y en procesos para atender el problema en cuestión. Propuestas de tipo normativo, en cambio, se insertan ya en etapas de adopción e implementación de una política climática, pues ya permiten ejecutar y controlar las decisiones derivadas de dicha política. Y finalmente, el que se ha puesto muy en boga, ¿no? El financiamiento climático atiende ya a una fase de implementación de la política al impulsar ya la aplicación de las soluciones, la activación de los responsables de su implementación. Sin embargo, remarcamos que estas iniciativas de financiamiento se están formulando en muchos casos sin una política que las soporte, lo que las deja como iniciativas aisladas dentro de la gestión de la ciudad. La siguiente, por favor. Bueno, y para ir redondeando las ideas aquí planteadas, aunque la acción climática es urgente y concierne directamente a las ciudades y los territorios, esta se enfrenta a una paradoja temporal que hace que sus avances sean aún incipientes. En virtud de la gradualidad de los efectos del cambio climático, la limitada información disponible y la desinformación. La bibliografía insta a que la acción climática se soporte en procesos de promoción de gobernanza y que sea asumida con prioridad por la planificación urbana y territorial. Sin embargo, para ello se deben desarrollar enfoques operativos que, partiendo de entender al cambio climático como un problema global, aporten a dilucidar la interacción de este fenómeno con las características, los problemas y las necesidades propias de cada ciudad. Y es por esto que para sustentar procesos de gobernanza territorial y participación y planificación participativa, con enfoques que le tornen pertinente y efectiva a esta acción climática, tenemos los que pueden ver en la lámina.
Ampliar la gama de actores. En este sentido, lo público es importante, pero también lo público, lo no estatal, debe ser incorporado. Es preciso fortalecer la participación para justamente ampliar esta gama de actores en las distintas modalidades y niveles que ésta pueda advertir. También la acción climática le invita a la planificación urbana a salir de su espacio autocontenido, más bien en lo físico, y abordar lo multidimensional, a reconocer asimetrías, especialmente en regiones como la nuestra y en el sur global, donde estas asimetrías inciden, por ejemplo, en el acceso a la información o en la desinformación que se refería antes. También es importante considerar las complejidades de planificar y de llevar a efecto la tan mencionada transversalización del cambio climático. También integrar la acción climática a los planes locales, especialmente por la ineludible relación que tiene la problemática climática con la problemática del desarrollo. Y diferenciar la planificación y la implementación, pues inclusive los actores que están entre una y otra etapa suelen ser distintos. Y esto, ya para también aproximarnos a las reflexiones finales, nos permite acortar la brecha entre la planificación del cambio climático y su implementación. La acción climática definitivamente debe ser participativa. Debemos instar procesos con actores, como bien se dijo, no estatales, con los actores no usuales en este tipo de procesos, que se promueva la socialización, la sensibilización, la formación de capacidades, porque inclusive, y como lo decía Andrea en un inicio, esto nosotros hemos visto que nos permite situar ese abordaje del cambio climático desde la vivencia local y aproximar esa problemática que puede parecer tan lejana, tan distante a nuestra cotidianidad. Y en este sentido de esta escala, de esta pequeña escala de trabajo, refiriéndonos más bien a los fondos semilla que nosotros otorgamos, advertimos que este trabajo, más bien a escala de barrio, de comunidad, a escala micro, podría estar incidiendo en favor justamente de ese mayor involucramiento permanente y activo de esos actores no tan usuales. También respecto a los fondos semilla, podemos decir que por fuera del monto que se puede estar otorgando, se suman muchos esfuerzos a nivel local, más las capacidades y los apoyos de los técnicos que impulsan estos procesos, lo que generan sinergias muy relevantes. Por último, también advertimos en este proceso de territorialización, de política, de la agenda climática más bien, procesos de coerción, de competencia, de imitación. Sin embargo, entendemos que el aprendizaje es un componente clave para que estas políticas se construyan en efecto de forma participativa, innovadora y sostenida. Y creo que tenemos una lámina más, Andrea. Y bueno, acá tenemos el índice de la publicación, que tiene un relato muy interesante a nivel de sistematización de experiencia, de lecciones, de buenas prácticas, de desafíos, en torno a los 7 casos impulsados desde el proyecto en el componente de planes de intervención. Cada una de ellas ha tenido la oportunidad de presentar sus casos. Les invitamos a visitar también el canal de YouTube del proyecto para que puedan hacer una pasada rápida, pero para mayor detalle tiene la publicación. Y les agradecemos muchísimo por su atención. Y para dar paso, digamos, y contextualizar, quisiera yo dar la palabra ahora a Paola Ciclari Bravo. Ella es consultora de la División de Asentamientos Humanos de la CEPAL, también investigadora del North-South Institute, quien nos expondrá algunos de los hallazgos que están reflejados en este primer capítulo del libro, cómo las ciudades de América Latina están enfrentando el cambio climático, riesgos, medidas y propuestas. Adelante. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, voy a compartir pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la presentación y sobre todo por la invitación a participar en este proyecto. Y quiero también agradecer a mis colegas, a Verónica Olivoto y a
Paula Reeves, que trabajaron sobre todo en los casos, ¿no? Después nos juntamos ahí a dilucidar y a conversar conclusiones. Perdón, ahí. Ok. Quiero contarles un poco cómo nació este trabajo y en el fondo cómo se relaciona con el trabajo de ustedes en esta materia. El capítulo del libro se llama ¿Cómo las ciudades de América Latina están enfrentando el cambio climático? Riesgos, medidas y propuestas. Efectivamente, la pregunta inicial fue o tuvo que ver con cómo teníamos la inquietud de ver qué estaba pasando con los riesgos y si es que eventualmente había una tipología de ciudades que pudiera expresar bien los riesgos que enfrentan las ciudades en América Latina y el Caribe, y también queríamos mirar qué estaba pasando con el levantamiento de información, cómo se estaba dando ese levantamiento de información respecto de la gestión del manejo del cambio climático a nivel de ciudad y a nivel nacional, y cómo esa forma de levantar información se interrelacionaba en estas dos escalas, si había alguna interrelación. Y nos pareció siempre importante esto de mirar la manera como se estaban levantando esta información, midiendo acciones de mitigación y de adaptación, porque indirectamente da cuenta también de la forma de entender la gestión del riesgo. Y partimos de una hipótesis, ¿no? Por lo que habíamos visto antes, decíamos que en el fondo el cambio climático podría ser enfrentado de forma mucho más efectiva, inclusiva y sostenible en nuestras ciudades si existiera un protocolo consensuado de identificación, priorización y abordaje de los riesgos, y si las contribuciones urbanas estuvieran efectivamente incorporadas en las contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Entonces, básicamente, la cuestión de fondo era que veíamos que habían ahí unas brechas entre lo que se estaba haciendo en ciudad a nivel urbana y a nivel nacional, a nivel sectorial, en términos de mitigación y adaptación. Bueno, el objetivo de este trabajo, más allá del capítulo del libro en sí, que creo que es importante entender, era crear una tipología para mejorar la comprensión de las amenazas vinculadas al cambio climático en las ciudades de América Latina y el Caribe, y avanzar en una estandarización de respuestas normativas y también de incentivos y desincentivos económicos, ¿no? Ordenados según ámbitos de intervención y capacidades de actuar sinérgicamente. Entonces, básicamente partimos por tratar de entender cuáles eran las ciudades o cómo las ciudades podían ser categorizadas de acuerdo a las amenazas vinculadas al cambio climático. Y de ahí tomar 5 ciudades, que es lo que hicimos, ¿no? Tomamos 5 ciudades que son México, Medellín, Guayaquil, Puno y Recife, para mirar un poco más en profundidad lo que estaba pasando en ellas en términos de esto que les comento yo, que tiene que ver con la manera de identificar y de documentar, también de monitorear y evaluar las acciones de mitigación y adaptación, hacer un análisis de métricas, ¿no?, de mitigación y adaptación, identificar y analizar experiencias en América Latina y el Caribe y en el mundo en el que se haya discutido y acordado, así como medido las aportaciones urbanas a las NDCs, seleccionar y analizar catálogos de medidas de mitigación y adaptación y proponer medidas de mitigación y adaptación en base a la tipología de las amenazas. Y a partir de este trabajo, que duró casi 9 meses y que estuvo alojado y que sigue, ¿no?, liderado por la División de Desarrollo Sostenible de CEPAL, llegamos nosotros a estas conclusiones,
llegamos a estos hallazgos y a partir de estos establecimos ciertas propuestas. En términos de tipología, quizás lo más interesante es que bueno, identificamos siete eventos extremos y 3 eventos lentos como características muy particulares de lo que estaba pasando en América Latina. Y quizás en términos de tipología lo más importante es que constatamos que hay un escaso análisis en la interacción entre amenazas ambientales y entre amenazas y factores multidimensionales que pueden incrementar el riesgo. Y yo creo que otra conclusión importante en esta categoría, digamos, es que los eventos más sentidos en América Latina, olas de calor, inundación, tormenta, estrés hídrico, que están consignados en la base de datos C40, de alguna manera se alejan de lo que señala la ciencia, es decir, la declaración más bien comunitaria, ¿no? Y a nivel local, de cuáles son los riesgos y cuáles son los riesgos que afectan mayormente a escala local, no están directamente relacionados con los que consigna la ciencia a nivel más general en América Latina. Sobre los inventarios, y este fue el segundo hallazgo, sobre los inventarios, los planes de mitigación y de adaptación en las ciudades de América Latina. Bueno, aquí nosotros constatamos que existe una diversidad de instituciones que elaboran inventarios, estudios de vulnerabilidad, planes de mitigación y adaptación, y esto es al mismo tiempo de alguna forma un obstáculo y también puede ser considerado una especie de esperanza política. Y ya les voy a comentar por qué. Vimos también que hay una inexistencia de una base de datos que agrupe todas estas iniciativas y que permita establecer quién hace qué y cómo. Y esta fue un hallazgo de alguna forma preocupante, ¿no? Y tomando un poco las palabras anteriores de Diana, cuando ella dice, mira, a veces hay proyectos financiados y que están asociados a temas de cambio climático, pero esas acciones no están consignadas o no están relacionadas con políticas urbanas de cambio climático. Y es muy cierto, así es efectivamente, es decir, hay una serie de acciones que se están llevando a nivel urbano que no tienen ningún correlato en las políticas urbanas relativas al cambio climático a nivel local, y al mismo tiempo también sigue habiendo un enorme vacío de información respecto de quién está haciendo qué y cómo a nivel urbano respecto al cambio climático. Otra cosa que tiende a ignorarse, y la señaló Pérez, es la producción política de la vulnerabilidad por cambio climático. En adaptación se ignoran las dificultades que impone el monitoreo de avances, ¿no? Todos sabemos que es difícil monitorear los avances en adaptación por una cuestión de temporalidad, que no se sabe bien en el fondo cuándo sucede el evento y cómo están reaccionando las intervenciones que se disponen a escala urbana. Tanto en mitigación como en adaptación tiende a ignorarse el desafío que impone la propia naturaleza de la infraestructura. Este es un tema bien importante porque cuando entramos al área de resiliencia urbana y de utilizar sistemas de infraestructura, no solo tangibles, sino que también infraestructura social para enfrentar el cambio climático. La infraestructura es un objeto que nos puede jugar muy a favor, pero también de alguna manera en contra, porque los efectos positivos y negativos inesperados, que es este social overhead capital, no se conocen, no se saben, no son predecibles. Y por lo tanto, cualquier estandarización de indicadores y parámetros es un poco falsa, ¿no? Hay que reconocerlo, justamente por esta dificultad que impone la infraestructura en sí, que es parte de su naturaleza. Y luego lo otro que vimos es que hay un escaso análisis, hay un muy escaso análisis de la acción conjunta, mitigación y adaptación, ¿no? Cuando a nivel urbano se establecen acciones de mitigación, no sabemos bien cómo se relacionan con las acciones de adaptación y viceversa. Tercer hallazgo, en las ciudades, ¿no? Cuando ya entramos a mirar las ciudades y ver qué estaban haciendo, cómo estaban levantando esa información y cómo esa información se relacionaba o no se relacionaba con la información sectorial
sobre cambio climático, sobre las contribuciones nacionalmente determinadas, que finalmente la cara visible internacionalmente de lo que los países están haciendo respecto de los compromisos internacionales, encontramos lo siguiente. En inventarios, diversidad de metodologías y de herramientas utilizadas para la construcción de inventarios en las ciudades analizadas, ¿no? Inventarios muy distintos unos de otros y con metodologías también muy distintas, lo que hace que es difícil agregar y comparar información a escala urbana en la región. En planes de mitigación, las ciudades establecen distintos subsectores de mitigación. En algunos casos no se definen metas de reducción en un horizonte temporal, ¿no? Y cuando las metas existen, el escenario de reducción no es explícito. Los factores de emisión son distintos, el PCG es distinto, etc. En adaptación, la tendencia es a medir productos, no resultados. Y yo aquí diría, excepto Recife, que tiene una modalidad de medición de resultados muy innovadora. Sobre la incorporación de las contribuciones urbanas en las contribuciones determinadas nacionalmente, es evidente la distancia entre la escala local y nacional, como ya he dicho, excepto Perú, desde nuestro punto de vista, ¿no? Que ha hecho un esfuerzo importante a través de un programa que se llama Dialoguemos sobre contribuciones nacionalmente determinadas. Colombia también con el RENARE, la RAMCC y otras ONGs que están trabajando justamente haciendo un esfuerzo de diálogo y de alguna forma también de alineación de inventarios y de medidas de adaptación a escala urbana. No detectamos acciones de monitoreo y evaluación robustas, excepto nuevamente en Recife, que más bien tiene un sistema de monitoreo y de evaluación de intervención o de manejo del riesgo por cambio climático, que es histórico, y Ciudad de México en este momento está reelaborando sus inventarios para hacerlos comparables, los está reelaborando en retrospectiva, ¿no? Que es un ejercicio bien particular. Nos llamó mucho la atención. Sobre métricas, bueno, se constata la existencia de múltiples instrumentos para un mismo fin, con parámetros cualitativos y cuantitativos diversos y estimaciones no comparables y no agregables. En emisiones se utilizan diversos instrumentos también para construir inventarios. Las ciudades miden emisiones o se estiman reducciones en general en energía estacionaria, transporte y residuos, tomando en cuenta subsectores distintos en cada una de ellas. Se constata una falta de lineamientos técnicos para la construcción estandarizada de inventarios, planes de mitigación y planes de adaptación a escala urbana para las ciudades de América Latina y el Caribe. Sobre la contribución urbana en las contribuciones nacionalmente determinadas, bueno, la tendencia es a construir informes nacionales sectoriales, infelizmente, no territoriales. Yo creo que ahí hay un enorme trabajo que hacer y hay un esfuerzo por establecer un diálogo técnicamente alineado entre las dos escalas territoriales. El Climate Group y CLAY, ¿no? Comienzan de forma incipiente a trabajar en la incorporación de inventarios locales en las contribuciones nacionalmente determinadas, y CLAY y RAMCC han hecho esfuerzos sustantivos para generar inventarios utilizando la misma metodología en una serie de ciudades en la región. Y el inventario que se está usando mayormente es el GPC básico. De hecho, nuestra propuesta es que, visto que es el más utilizado, ojalá que las ciudades sigan utilizando esta metodología de inventario, justamente con el objetivo más a mediano y largo plazo de poder agregar y comparar resultados. A escala global, cabe destacar los lineamientos ONU Habitat 2012 sobre la incorporación de medidas de adaptación en informes nacionales. Ahora, en el mundo, un poco lo que vimos haciendo como una pasada todavía muy superficial sobre proyectos de mitigación y adaptación. En mitigación, los proyectos prevalentemente motivan cambios en el consumo y acciones preventivas, y en adaptación, los proyectos tienen que ver con una provisión energéticamente eficiente de servicios urbanos en la última milla. Y sobre incentivos, bueno, distintos tipos de incentivos, ¿no? Para promover acciones tanto de mitigación como de adaptación, económicos, fiscales y normativos. Vamos a las propuestas. Respecto de las tipologías, bueno,
nosotros de alguna manera concluimos que podrían clasificarse las ciudades desde el enfoque del cambio climático en 4 categorías, ¿no? Megaciudades, proveedoras de servicio y hinterland industrial con matriz energéticamente no renovable, como es el caso de Ciudad de México. Ciudades intermedias, proveedoras de servicios y hinterland extractivo, minería, explotación forestal, etc. Tenemos a Medellín. Ciudades costeras, proveedoras de servicios y hinterland industrial con matriz energética no renovable. Ciudades andinas, medianas y pequeñas, enfrentadas a clima extremo, aluviones, deslizamiento de masa. Bueno, y ahí está Puno, muy representativa de esta situación, y todas las ciudades del cordón andino, ¿no? Ahora, ¿qué proponemos? Pensamos que es urgente elaborar un catastro urbano regional sobre inventarios, planes de mitigación y adaptación. Específicamente entender quién está haciendo qué y cómo, ¿no? De alguna manera hacer un esfuerzo que vaya más allá del estudio de casos de ciudades, sino que tratar de hacer un barrido regional, porque va a ser la primera, de alguna forma, línea de base para ver cómo estamos y hacia dónde estamos yendo, y cómo estamos también, ¿no? Cuál es el estado del arte en términos de enfrentamiento del cambio climático a escala urbana en la región. Y que podría ser abierto y podría publicarse en la plataforma de ciudades, y no solamente en la plataforma de ciudades, sino que en todas las plataformas abiertas. Se sugiere también consensuar un pacto con alcaldes, un pacto de alcaldes, de tal forma de alinear esto que les comento yo, que es la manera de hacer inventarios, las metodologías para inventariar, y también una forma de documentar las intervenciones de adaptación. Siempre en esta lógica de poder tener una especie de catastro regional que nos permita establecer con evidencia desde dónde estamos partiendo, dónde estamos hoy, ¿no? Y otra propuesta es: el documento básico debiera establecer una tipología de ciudades según cambio climático, abordar el nexo IPCC 2016 para la elaboración de inventarios, enfatizar aspectos incontrolables en mitigación y adaptación, hacer un llamado a disminuir la producción política de la vulnerabilidad, lo que comentaba Pérez anteriormente, por cambio climático, promover la elaboración de estudios de vulnerabilidad, dar lineamientos que pueden ser MER como referencia, y promover el urbanismo climático. Y este documento podría ser elaborado a partir de un grupo de expertos, perfeccionado en un taller y consensuado en un espacio político, ¿no? Bueno, hay una cantidad infinita de documentos, pero difieren unos de otros, ¿no? Pero que podrían ayudar en este esfuerzo. Y sobre las métricas, nuestra propuesta es utilizar las directrices de Barder en la elaboración de lineamientos para la construcción de inventarios, específicamente acordar a priori el sentido del inventario, la metodología y herramientas de construcción, considerar el potencial de reducción, factor de emisión y PSG estándar, definir el alcance, evitar duplicidad en conteo, definir sectores y subsectores por clúster de ciudades, y utilizar de forma estandarizada el GPC básico en ciudades medias y pequeñas donde la información es parcial y la capacidad de actualización y de monitoreo es frágil, y el GPC básico más en ciudades más grandes, ¿no? Es decir, en el fondo, que la complejidad en la elaboración de los inventarios esté acorde a las capacidades también que tienen las administraciones públicas en las distintas escalas. Un poco ese es el sentido. Y de aquí para adelante yo quiero rápidamente señalar cómo veo, y más bien esto es una propuesta muy de nosotras, muy mía y de Verónica y Paula, que son las personas que me ayudaron a construir esta reflexión, y que no están precisamente en el artículo del libro, que tiene ciertamente un carácter más académico, pero en este esfuerzo de poder linkear academia y territorio y los espacios políticos, quería rápidamente comentarles cómo veo yo una acción y quizás, digamos, una contribución en gobernanza urbana para enfrentar el cambio climático de ahora en adelante,
sería muy interesante apoyar a las instituciones que hoy de forma independiente hacen esfuerzos de estandarización de inventarios a escala urbana. Sería también muy interesante armar estas especies de taller piloto donde se discutan los inventarios ciudad y país por la brecha que nosotros observamos en estos inventarios. Y para la incorporación de medidas de mitigación en informes nacionales, se sugiere considerar metodologías, ¿no? Como ya dije, GPC básico y GPC básico más, de acuerdo a las capacidades de las ciudades. Y para la incorporación de medidas de adaptación, se sugiere tomar en consideración las guías ONU Habitat y la guía CCA-MER de C40, que nos parece interesante. Pero básicamente la idea es esto, ¿no? De reforzar, yo digo, bueno, taller piloto, inventario ciudad-país, pero puede tener otro nombre. La idea de fondo es poder reforzar el diálogo y llegar a una alineación en términos de metodologías para inventariar y en términos también de metodologías para hacer monitoreo y evaluación de estas acciones que tienen que ver con cómo enfrentar el riesgo climático. Estos son más bien informes que pueden servir de inspiración para este tipo de talleres. Y sobre propuestas de mitigación y adaptación, se sugiere la elaboración de un dossier de proyectos de mitigación con énfasis en cambio en los patrones de consumo y de adaptación según categoría de amenaza ambiental, que tampoco existe a nivel regional, así es que yo lo dejo aquí también, hago una invitación, ¿no? A Flaxo en esto, ambos basados en casos regionales y globales con énfasis en aquellos que brindan servicios urbanos en la última milla, haciendo uso de conectividad digital, abierto, en línea y puede ser publicable en plataformas abiertas. Y lo otro es seguir avanzando en la documentación de medidas económicas, fiscales y normativas, también publicable en plataformas abiertas, porque nuevamente no hay un catastro, no existe aún un catastro a nivel regional de cuáles son las medidas económicas, fiscales y normativas que a escala urbana se están utilizando para promover, ¿no? una buena gobernanza del cambio climático. Esa es mi presentación. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Paola, por esta presentación que siempre nos abre desafíos para continuar investigando y trabajando sobre los temas de cambio climático. Hay que reconocer cuando se formuló y se inició este proyecto con el IDRC en el 2017, un poco a puertas de los compromisos de Hábitat 3. Todos estos debates eran muy incipientes y ha habido un gran esfuerzo a nivel regional para generar instrumentos los cuales ciertamente todavía requieren pulirse y perfeccionarse. Tenemos ahora una última presentación con Elena Ticosi y te doy la palabra, Betty, para que tú hagas la introducción. Ahí estamos moderando el evento con Andrea. Bueno, le presento ahora a Elena Ticosi, que es una investigadora, profesora de París 3, la Sorbona, la nueva París 3. Está en el Centro de Investigaciones sobre América Latina y ha trabajado muchísimo los temas ambientales, hizo su investigación doctoral en Galápagos, entonces conoce bastante también la región, América Latina, y nos va a hablar sobre la incidencia en políticas locales de cambio climático, aprendizajes y desafíos. Bienvenida, Elena. Tienes la palabra, 15 minutitos. Bien, muchas gracias, Betty, por esta presentación. Primero agradecer sinceramente a Flaxo Ecuador, al IDRC y a los organizadores de este webinar. Por favor, si me confirman que pueden ver. Sí, perfecto. Bien, entonces veamos. Yo he pensado bien en cómo realizar esta presentación. Ahora veamos si baja. Perdón. No sé si vamos. Voy haciendo así, disculpen. Ok. Listo. El tema es incidencia, cómo incidir en las políticas públicas de cambio climático.
realmente yo quiero plantear aquí algunos aspectos para llevar el discurso un poco a nivel más global de sistema tierra, para ver cómo se pueda luego elaborar e implementar políticas de cambio climático que tengan una incidencia también a nivel local. Disculpen, estoy con un problema de voz, espero que no haya problemas. Entonces yo he comenzado por dos preguntas que realmente nos interpelan a todos. Por cierto, cómo incidir en las políticas públicas, pero realmente la pregunta es cómo transversalizar. Esa es una palabra que veo que se maneja mucho en América Latina. El concepto es realmente de incorporarlo no solo en la agenda de política, sino en toda la acción pública y también en la acción colectiva. Entonces, con estas dos preguntas, para poder dar respuestas, yo veo y quiero compartir. Hay dos factores, dos elementos ineludibles que hay que considerar. Por un lado, la complejidad del sistema Tierra, que es una realidad, es el espacio vital en el cual los seres humanos se mueven y entonces, frente a esta complejidad, hay que actuar en función de ella, dentro de los límites planetarios. Voy a volver sobre este aspecto. El segundo punto que quiero hacer es el tema de la gobernanza, que bien, ya se ha mencionado varias veces. En el sentido tanto como una entrada analítica a los temas, pero también como la piedra clave para la acción. Entonces, vamos a ver el primer aspecto. El primer aspecto, yo tenía que hacerle una premisa en realidad, es que yo no soy una experta de políticas públicas en el cambio climático, pero sí, como decía bien Betty, y le agradezco mucho su presentación, yo trabajo desde hace muchos años en cuestiones ambientales, porque anteriormente, antes de ingresar a academia, como investigadora, yo he trabajado muchos años con Naciones Unidas, por ejemplo, en UNEP, bueno, ahora es ONU Ambiente, y he comenzado a acercarme a estas temáticas, así como a la temática de la gobernanza. Entonces, mirando el tema de la complejidad, es un elemento muy importante porque el ser humano es parte de socioecosistemas, así como lo entiende Elinor Ostrom. Entiendo que estamos todos hablando entre expertos o investigadores, entonces un interactuar entre la acción colectiva y el ecosistema en que se da esta acción. Y evidentemente el ser humano es parte también del sistema Tierra, como decía. Ahora, este sistema Tierra, para poder funcionar y tener su resiliencia en el sentido original del término, entonces desde la ciencia de la Tierra, debe poder mantener algunos procesos que son geológico, químico y físicos, porque de esta manera el sistema Tierra se mantiene estable, ¿sí? Ahora, entonces, un grupo de investigadores, no voy a adentrarme en esto, que son liderados por Jan Åkström del Centro de Resiliencia de Estocolmo y otro grupo de investigadores de ciencias de la Tierra en Australia en particular, han realizado este modelo, que es un concepto de basado en ciencias de la Tierra, para poder comprender, para poder llegar a cuantificar inclusive el impacto de la acción antrópica en el sistema Tierra, mirando a nueve grandes bloques, grandes sectores. Ahora, repito, no me voy a adentrar en esto, pero lo interesante de este modelo, que nos ayuda a comprender la complejidad, realmente se propone, los investigadores han querido salir de su laboratorio para dar algunos indicadores, algunos elementos guía que pudieran ayudar a tomadores de decisiones, pero también hasta el ciudadano normal, a actuar dentro de estos límites del planeta que, según este modelo, se definen como el sistema, Safe Operating Space, el sistema, el espacio seguro donde la humanidad puede seguir prosperando como lo ha hecho durante el Holoceno, aunque estemos ya en el Antropoceno, como ya lo mencionó Betty en su introducción.
Bien, pero entonces veamos aquí cómo vamos a hacer que la complejidad se tome en cuenta. Por ejemplo, consideremos los objetivos de desarrollo sostenible, que son parte de una de las agendas globales, seguida por gobiernos nacionales y locales. Hay que decir que en el proceso en que se gestaron estos objetivos, hubo realmente mucho debate sobre vincular los objetivos a los límites planetarios, pero fíjense, no están. Es cierto que después sí ha habido mucho intercambio, entonces lo que son realmente un poco los padres de la Columbia University, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sí ya se trabaja más a nivel de complejidad. ¿Y esto por qué es importante? ¿Qué nos dice este modelo? Nos dice que tenemos realmente la obligación, tomadores de decisiones políticas, investigadores, empresarios privados, económicos y el ciudadano a pensar y actuar según la complejidad, porque la perturbación que se provoca en una parte, en uno de los procesos del sistema Tierra, tiene un efecto domino como el efecto mariposa, ¿no?, que ya se detectó en los años 60 por Edward Lorenz. Entonces, vamos a ver ahora el otro gran aspecto, el tema de la gobernanza. Bien, aquí tratemos de comprender cómo los temas de la gobernanza global y las grandes agendas, cómo es posible, cómo interactúan con las políticas de cambio climático a nivel territorial, a nivel local. Ese es un poco el tema. Por cierto, tenemos que considerar una gobernanza multinivel, pero no es suficiente. Se trata de una gobernanza realmente policéntrica. Nuevamente yo me apoyo en el análisis teórico y empírico de Elinor Ostrom y de su grupo de trabajo, en el sentido de que todos estos actores que aquí yo he puesto, pero por cierto faltarán algunos, interactúan de manera no jerárquica en sistemas de red. Y el tema de la gobernanza es bien importante porque puede ser parte de la solución, pero también puede ser parte del problema, de cómo enfrentar con políticas y acción política y cómo gestionar, orientar la acción colectiva también ante las amenazas del cambio climático. Si volvemos a nuestro oso polar de la foto inicial, bien, no puedo tomar un oso perezoso de Amazonía para quedarnos en América Latina. No puedo. ¿Por qué? Porque no existe todavía un sistema de gobernanza de Amazonía. En cambio, sí existe un sistema de gobernanza del Polo Norte, del Ártico, pero es un sistema de gobernanza muy articulado, además lleva muchos años, porque se creó bien antes de que comenzara a llegar el cambio climático. Y es un sistema que no es tan funcional, tiene asimetrías de poder. Y estas asimetrías de poderes del sistema de gobernanza del Polo Ártico acarrea repercusiones negativas ¿en qué cosa? En la producción de políticas ante las amenazas del cambio climático en los respectivos territorios. Les doy un ejemplo sobre, en cuanto a las políticas de apoyo a los pueblos indígenas inuit del Canadá, para que se puedan, digamos, políticas de mitigación del cambio climático. Esto depende mucho, sí, del sistema de gobernanza, como les decía, del Polo Norte. Ojalá se llegara también a crear algo parecido a nivel de Amazonía, pero no hay todavía buenas señales. Para concluir, yo creo que lo importante, y he tratado realmente de partir de lo global, porque esta es la realidad en que vivimos. Entonces, comprender y actuar en función del hecho de que vivimos en sistemas complejos, ¿sí? Y entonces esto debe ser la base para la acción pública. Aquí he escuchado a las anteriores conferencistas, de que sí se realizan muchas acciones, pero tanto, bien sea por parte de políticos, bien sea por parte de cooperantes, por parte de los investigadores, siguen siendo esa iniciativa que tienen un abordaje, no todas, pero la mayoría un poco sectorial, como aislado, como hemos escuchado. Aquí el eje, yo creo que el enfoque de los límites planetarios del sistema Tierra es fundamental, ¿sí?
Y esto se puede hacer porque se maneja, por ejemplo, también por expertos de derecho internacional. No hay que ser un geofísico. El tema de la gobernanza, sí, como les decía, son los dos aspectos que he querido plantearles. Cuando hablo de gobernanza, aquí es fundamental establecer reglas del juego que sean claras, que sean consensuadas, que sean de tal forma que puedan balancear y evitar situaciones de asimetrías de poderes, ¿sí? Porque esto incide mucho en la toma de decisiones y sabemos, o sea, mejor recalcar la influencia que el sistema de gobernanza tiene sobre el tipo de políticas públicas que se pueden dar tanto a nivel local, a nivel regional, a nivel supranacional, global. Viceversa también hay una influencia de políticas sobre el sistema de gobernanza. Los dos puntos que quiero hacer, yo creo que con este marco, con este sistema complejo en que vivimos, que es la realidad, yo realmente deseo, es mi aspiración, que se celebre finalmente la boda entre la ciencia de la Tierra por un lado y las ciencias humanas social por el otro, porque se habla mucho de multidisciplinariedad, pero de interdisciplinariedad. Yo trabajo en un laboratorio y he tenido debates a veces bastante articulados con algunos colegas que son de ciencias sociales y los del Museo de Ciencias Naturales, el Museo de Ciencias Naturales de París, por favor, que trabajen lo suyo. Este tema es muy importante. Yo creo que me quiero conectar a algunos de los resultados más destacados del proyecto que también se ha presentado, y aprovecho para saludar al doctor Walter Ubal, que es el representante del financiador del proyecto Flaxo Ecuador, del IDRC, porque este proyecto ha mostrado una vez más cuán sea importante realmente que se aborden las temáticas de manera sistémica. Sí, el cambio climático, realmente la respuesta a cambio climático, a políticas de cambio climático, entonces debe ser de tipo sistémico. Esta palabra a veces es un poco abusada. Y les doy un ejemplo concreto antes de terminar. En Europa, ya desde hace algunos años, creo que Francia comenzó por primera, el Ministerio de Medio Ambiente ya no se llama así, se llama el Ministerio de la Transición Ecológica. Sí, en Francia creo que han sido los primeros, luego España, ahora también mi país natal, Italia. Pero por lo que se ve, siguen con políticas que son bastante aisladas, que están más enfocadas. Ahora, por ejemplo, el tema de la ¿cómo se llama?, inteligencia artificial, pero no se contempla el sistema, la complejidad del sistema. Miren, anteriormente nos han presentado los datos sobre los subsidios a los combustibles fósiles. En Francia, tan solo el proponer la reducción de los combustibles fósiles ha engendrado disturbios sociales realmente muy importantes, quizás también por la tradición revolucionaria que tiene mi país de adopción. Pero para finalizar, realmente yo quisiera enfatizar la importancia de que todos hagamos un esfuerzo, y me refiero al mundo de la academia, al mundo de la cooperación internacional, a los tomadores de decisiones y a los ciudadanos normales, y finalmente los que alimentan la acción colectiva, para que se transversalice el cambio climático en la acción política y en la acción colectiva. Con esto les agradezco por la atención, perdonen si me he demorado un poquito más, y nuevamente felicitaciones a todos, a Flaxo por sus 20 años y a los que han realizado el proyecto. Bien. Voy a... Andrea, no sé si tenemos también la exposición de Marina Casas, pero estaba un poquito retrasada, no sé si ya está por acá. Marina me escribe un mensaje y se excusa, lamenta mucho no poder sumarse. Para nosotros este era un tema fundamental, la reflexión sobre la transversalización del enfoque de género
en la gestión del cambio climático en sus diferentes niveles y fases. Ciertamente para el proyecto en su conjunto fue fundamental desde criterios más académicos de docencia, de admisión, de direccionamiento también de políticas afirmativas para incluir al menos 65% de los estudiantes que pudieran sumarse también, pero no es solamente un tema de admisión, sino realmente de enfoque, de contemplar los roles de género y las asimetrías de poder, las afectaciones diferenciadas, pero también las oportunidades que significa plantear esta perspectiva dentro de lo que sería la gestión local. Para nosotros, y no voy a asumir la presentación de Marina, solamente remarcar que para nosotros en el proyecto fue muy gratificante ver también a través de los fondos de Semida el impulso que dieron las lideresas y su capacidad de articulación y movilización de recursos no convencionales que ciertamente demuestran también esa capacidad de imaginación, de inventiva que tenemos las mujeres y muchas de las cuales quienes estamos en el mundo del cambio climático nos damos cuenta que son muchas las mujeres que se van sumando también a este esfuerzo. Yo quisiera dejar hasta ahí, quizá más adelante podemos pedirle a Marina que haga una nueva presentación específica sobre este tema y quizá damos opción, tú dirás, Betty, Sí. los Sí. siguientes pasos. Bueno, muchas gracias. Sí, qué pena que no podemos contar en esta ocasión con Marina Casas, pero habrá otros muchos eventos sobre este tema porque, como ya dijimos, el tema del cambio climático, bueno, continúa, es emergente, hay muchos desafíos y en la Flaxo vamos a continuar en este tipo de reflexiones, de estudios y de formación en este tema del cambio climático. Entonces, bueno, no había agradecido antes a Elena, muchísimas gracias por la presentación que nos permitió poner en un contexto más global lo que se viene trabajando en Flaxo Ecuador con el apoyo del IDRC y ver los desafíos que son complejos y que requieren también de respuestas complejas, porque sí quisiera resaltar el hecho de que no solo se requieren políticas públicas o esquemas de gobernanza así solamente, sino que sean los adecuados, porque a veces en las políticas públicas y en el desarrollo estamos empedrados de buenas intenciones, igual que en el infierno. Entonces, sí se requiere realmente esforzarse y por eso es tan importante los procesos de formación y esta especialización que hemos lanzado en Flaxo Ecuador desde el 2018 está abierta. Entonces, bueno, les agradezco también a todos los demás expositores y le voy a dar la palabra nuevamente a Andrea Carrión, que nos va a presentar el repositorio del que hablábamos, un repositorio en el que se encuentran las investigaciones aplicadas que se han realizado en este proyecto, los libros que han sido también frutos de este proyecto sobre cambio climático en Flaxo. Entonces, Andrea, por favor, te doy la palabra. Muchas gracias, Betty. Quiero yo a continuación compartir con ustedes que es el repositorio digital abierto de recursos generados durante estos 4 años de investigación, de acción, de formación, el cual se encuentra organizado en torno a los ejes sustantivos del proyecto financiado por el IDRC, que tiene que ver con la investigación en cambio climático, y aquí ustedes van a poder encontrar también, abrí el eje de formación, la información sobre la procedencia, localización de los estudiantes que han sido parte de esta especialización, algunos de los cuales se encuentran aquí en la sala y a quienes saludo y agradezco por acompañarnos de manera permanente en las diferentes instancias. Junto con esta información de la oferta académica, lo más importante tiene que ver con el repositorio más bien desde las
investigaciones, en donde ustedes van a encontrar las principales publicaciones, los libros en sus diferentes categorías y obviamente las tesinas y toda la documentación que hace parte de la investigación aplicada, la cual se encuentra también en el repositorio digital abierto de Flaxo Andes, que es nuestro soporte y nuestro pilar para transmitir esos resultados del trabajo realizado. Como parte del repositorio tenemos un ámbito que lo hemos denominado como difusión, incidencia, escalabilidad, digamos, tiene una perspectiva más amplia, en donde ustedes podrán encontrar aquí todos los webinars, coloquios, seminarios, entrevistas, entre los cuales tenemos también el día de hoy algunos de los expositores. Siempre tenemos acá registrados cerca de 50 coloquios o 50 intervenciones y ponencias, en donde ustedes pueden también observar los avances. Perdón que está un poco lento mi computadora ahora y se demoran en desplegarse las imágenes, pero ciertamente ustedes pueden mirar ahí también la información que está disponible. Y para regresar al último ámbito que tiene que ver con la acción climática, esto ya lo mencionaba Diana en su intervención, aquí sí tenemos con mayor detalle todo lo que hemos denominado planes de acción o planes de intervención sobre cambio climático, los 7 casos en los cuales se hizo un acompañamiento, un seguimiento a intervenciones puntuales. Y acá yo quiero denotar la pedagogía innovadora que se trabajó de pasar de proyectos de vinculación con la sociedad a procesos de investigación aplicada a intervenciones de acción climática que esperamos tengan frutos duraderos y de hecho algunas de las especialistas que han participado en estos procesos son parte ya de la formulación de políticas públicas en sus ámbitos territoriales o nacionales. Entonces, nuevamente aquí se encuentra toda la información, por ejemplo, y porque la vi a Maritza Mayo, que siempre nos acompaña, muy solidaria, ustedes pueden entrar y descargar toda la información con el plan de intervención o ver los videos también con las presentaciones que han hecho las especialistas en sus diferentes casos. Para concluir, invitarles a visitarnos, a escribirnos, a contactarse con quienes hacen parte de Flaxo Ecuador, porque esta es una iniciativa que continúa a través de la especialización en liderazgo, cambio climático y ciudades, y con el trabajo y la gestión obviamente de aliados que son parte de este proyecto, entre los cuales queremos destacar específicamente el rol que ha tenido grupo de alumnos y específicamente Clima Líderes para la gestión y capitalización de estos aprendizajes. Me estoy extendiendo, pero en medio acaba de entrar a la sala Marina Casas, entonces no sé si puedo cerrar ahí y quizá le podemos dar unos minutos a Marina que nos pueda compartir brevemente. No vamos a tener un tiempo súper extendido, pero también si alguien tiene preguntas o dudas sobre el proyecto o sobre la página web, lo pueden hacer a través del chat o al correo electrónico que ahora lo escribo para que ustedes me puedan contactar directamente. Bueno, pues hola, muchísimas gracias por el espacio. Voy a tratar de no extenderme mucho porque sé que llevan bastante rato. Un gusto saludarlas y saludarlos. Disculpen, había preparado mi presentación, pero por un tema de última hora no me he podido sumar a tiempo. Sí que voy a ver bien la grabación, me interesa mucho, ha sido muy bonito formar parte de este proyecto. Y nada, yo igual les voy a compartir mi correo y la presentación. Básicamente les iba a hablar un poco cuando escribí el capítulo del libro sobre la transversalización, ¿no? Sobre el estado del arte. Desde ese momento ahora han habido muchos avances y muchos han sido en el marco de la COP25, ¿no? Que se aprobó el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, se renovó por 5 años más y insta a los países a hacer los arreglos institucionales
para que se articulen acciones de género y cambio climático, ¿no? Que se hagan los vínculos entre género y cambio climático. Ahora mismo hay mucho el esfuerzo en la creación de capacidades. Entonces, bueno, decirles esto que desde la cooperación internacional también estamos trabajando el tema. Desde CEPAL en concreto nos estamos enfocando mucho en cuanto a estudios y por los sectores, que creemos que pueden ser dinamizadores del cambio para apoyar a los países en la recuperación transformadora, y que esa recuperación tiene que llevar la igualdad en el centro, ¿no? Entonces, sí hemos hecho algunos estudios basándonos en la participación de las mujeres en el tema de los empleos verdes, en energía, en bosques, en el tema de la electromovilidad, esos países que están haciendo recambio de flota vehicular eléctrica, de qué oportunidades de autonomía económica podemos encontrar para las mujeres. También estamos viendo los temas también en el marco de la COP25 hemos estado acompañando al gobierno de Chile, que ostenta todavía la presidencia de la COP25, en un seguido de reuniones, y una de esas reuniones tiene que ver sobre cambio climático e igualdad de género. Entonces yo igual también les voy a estar compartiendo las convocatorias a las sesiones abiertas e incluso en algunas sesiones cerradas que les puedan interesar, porque estamos identificando esas acciones de los países, esas acciones en las que yo en ese momento hablé en el capítulo, ¿no? Que son los planes de acción de género y cambio climático, que es la incorporación de la perspectiva de género en las contribuciones nacionalmente determinadas, y van a ser de la mano de los mismos países que vamos a poder ver esos avances y los desafíos en cuanto a financiamiento, en cuanto a articulación sectorial, en cuanto a la incorporación de nuevos actores. Pero bueno, suelo decir que el mensaje es que en el marco de esa transformación los gobiernos locales, por supuesto, tienen un rol fundamental, del cual seguro lleváis un rato largo hablando, y que en el fondo espacios como estos son muy importantes porque no solo son gobiernos, necesitamos la academia, necesitamos a todos los actores en su conjunto para poder generar este cambio, y sobre todo hacer que todos estos actores, porque la parte de los sectores la estamos viendo como inversión, ¿no? Cómo se tienen que dar una serie de inversiones coordinadas para generar este impulso ambiental, ¿no? Entonces, ver cómo el argumento tiene que ser que es ahora o nunca, y en realidad que no se reciba como una sobrecarga de trabajo el tener que incorporar la perspectiva de género, sino leerlo como que realmente es un motor de cambio fundamental, no solo para las mujeres, sino para toda la sociedad en su conjunto, y que son un hemisferio humano clave para hacer frente a la crisis climática. Únicamente eso, y nada, muchísimas gracias. Y voy a dejar mi correo para cualquier consulta que me quieran hacer, material o lo que sea, pues estoy disponible. Bueno, muchísimas gracias, Marina, por unirte, por hacer este esfuerzo de acompañarnos en este momento. Habrá muchos momentos para que también nos compartas tus investigaciones, los avances, tus perspectivas sobre el tema de enfoque de género en las políticas de cambio climático. Con esto, bueno, les agradezco a todos los expositores, y quisiera dar la palabra a Walter Ubal, que es el oficial que ha acompañado el proyecto del que estamos hablando el día de hoy, que es sobre cambio climático en Flaxo. Es el oficial del IDRC, que ha estado con nosotros estos 4 años, y les decía, es una colaboración técnica, política y financiera que agradecemos mucho, que ha hecho posible el despliegue de todas estas actividades y de la especialización y evidentemente también de las investigaciones y de los contactos diversos que se han podido tejer durante estos 4 años del proyecto, entre esos con CEPAL y con muchísimas otras organizaciones de América Latina, de Ecuador y también de fuera de la región. Walter, te damos la palabra. Quisiéramos, por favor. Muchas gracias, Betty. Buenas tardes para mí a todas, a todos. Felicitaciones por la organización de esto. Felicitaciones a todos los que estuvieron quienes estuvieron presentando. Realmente es muy rico lo que se está planteando, pero unas felicitaciones especiales a Flaxo, sobre todo a aquella cátedra de lo que es el componente urbano y desarrollo territorial. Yo creo que es clave en la trayectoria lo que Flaxo ha creado
a nivel continental sobre estas iniciativas, porque es un aprendizaje largo, y ese aprendizaje largo yo quería contextualizarlo y desde la perspectiva del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, en donde tenemos además esta hermandad con Flaxo y es larga, cuál es la visión que hay, la historia y en dónde estamos ahora, y lo que este proyecto aportó en este camino, ¿no? Y relacionarlo con algunos aspectos que fueron mencionados. Y a mí lo que primero me viene a la cabeza, cuando hablamos de la globalidad, Elena se refirió, hablaba del mundo biofísica, los límites que tiene hoy el desarrollo humano, y al fin y al cabo, creo yo, que es lo que la Convención de Cambio Climático planteó, ¿no? Acá hay un límite en la evolución del sistema económico, y este límite hace que o cambiamos o este sistema que le está yendo mal puede irle peor. O sea, eso está contextualizado en lo que es la Convención. Y la Convención después, en su momento, definió lo que eran los grandes responsables y aquellos que eran, de alguna manera, los que padecían. Y siempre esto se desarrolló a nivel global y los actores nacionales como contraparte en las convenciones. Y en este caso siempre quien no tuvo prácticamente hasta las últimas dos COP intervención fue la escala local, la ciudad como tal y sus autoridades. Y eso creo que es un aspecto crítico, porque también pasó que la investigación y la responsabilidad de la ciencia, o más que la responsabilidad, el foco o el énfasis en que los científicos ponían frente a este problema, por un problema de escala no encaraba ni se medía a la escala local. Y ahí creo que hay un aspecto crítico que en este caso Flaxo lo vio con cierto anticipo, y que en el sistema de la convención se atendió prácticamente en forma escasa o nula. Pero pongámoslo la otra agenda, que es la agenda que tiene UN Habitat. Yo recuerdo, porque casi todos los que estamos acá participamos en la última en Quito, y ahí quedaba bien claro, ¿no? El desafío que había de poner la ciudad en este contexto global, y cómo lo hacíamos. Y saben que ahí fue justo que se inició ese proyecto, porque lo comenzamos a discutir con la contraparte de Flaxo. Y entonces decíamos, ¿cómo nosotros podemos colaborar o ayudar en este proceso para juntar las agendas? Porque era obvio que en la ciudad aterrizaban todos los problemas, y que la ciudad como tal le faltaban instrumentos, le faltaba capacitación y le faltaba sobre todo voz para hacer. Y ahí creo que hay unos temas que están pendientes. Pero yo quiero hacer una referencia de algo que me pareció muy importante, que lo planteó Paula, ¿no? Cuando dice la dificultad de medir, de tener inventarios, que hay un exceso de inventarios que más allá que puedan responder a la diversidad que tenemos en los distintos sistemas urbanos, siempre tenemos esa dificultad, más allá que pueda tener una ventaja política. Y en este caso, yo siempre recuerdo el rol que tuvo la Agenda Local 21 como referente en lo que hacía a desarrollo sostenible y a las metas que están ahí. Sin embargo, digo, cuando esto lo queremos traer a la escala climática local, siempre tenemos dificultades, porque todavía no sé si no logramos modelar en varios modelos que tendrá que haber, pero no llegamos a resolver ese problema, y eso nos genera, cuando digo nos genera, porque en este caso me estoy poniendo la camiseta, no sé si se dice ahí, la remera, como dicen ustedes, y ahora que estamos en época de copas de fútbol, de las ciudades, pero eso no está resuelto. Y ahí hay un elemento, y sobre todo ahora,
y en esta experiencia que Flaxo lideró, se está generando conocimiento para poder accionar, para darle a la ciudad una voz y una capacidad de propuesta. Porque hasta ahora, digo, lo que hacían era levantar la mano los pobres alcaldes en estas convenciones de cambio climático para decir acá está, y tenemos un ejemplo de las organizaciones que lo... Sin embargo, la necesidad de generar una academia que investigue sobre lo local es clave. Yo no me acuerdo, pero recuerdo que fue en Quito que estuvimos participando en una iniciativa de este tipo, y el rol que tiene esas universidades o centros de investigación de escala local como accionadores de respuesta para generar la necesidad de que los tomadores de decisión tengan instrumentos, ¿no? Y en eso la IDRC también tiene una preocupación fundamental, y en esta fase de transformación, cuando decimos, ¿cómo hacemos para hacer la traducción del conocimiento a la acción y a la acción política para generar los cambios fundamentales? Y yo me quedo admirado, y creo que lo he dicho varias veces y en la intervención que hice el otro día, cómo a veces cuando nosotros hacemos el diseño de proyectos, en este caso lo hicieron ustedes, y se trató de tratar de completar un círculo en lo que es gestión de conocimiento y la devolución para que los propios estudiantes estuvieran generando estas acciones y estos 7 planes, el rol que tiene ese pequeño fondo semilla, ¿no? Que yo ahí me siento culpable, porque cuando hacemos un presupuesto, y eso lo pasa, siempre llegamos al final y para hacer esto, que supuestamente era lo más importante, lo más impactante, nos quedamos casi sin fondo, porque este tema lo habremos discutido varias veces desde con Augusto hasta ahora, esta realidad, cuando Andrea me decía, pero Walter, digo, más allá de la pandemia, el dinero que tengo. Entonces, y esto un poco lo hago como autocrítica, pero es una realidad. Entonces, lo que ahora habría que comenzar a pensar, y sobre todo ahora que Flaxo Ecuador ha aprobado esta iniciativa y esta especialización se transforma en algo que va a estar instituido en la currícula, la necesidad de reflexionar sobre esto. Digo porque no es fácil tener fondos y cada día es más difícil. Y en esto digo quiénes tienen que ser los socios. Porque así decimos, le podemos pedir todo a que los menguados presupuestos de los gobiernos locales también se afronten esto. No, nosotros cuando discutíamos esto, y varias veces lo hemos hablado con Andrea, digo, ¿cómo hacemos para que los otros actores sean parte de esto? Porque el sector privado, que hoy parece ser el socio convidado de la Conferencia de Cambio Climático de los NDC, nosotros soñábamos que así como los gobiernos locales fueran quienes captaran, y lo han hecho. A mí me deja contento cuando veo que varios estudiantes hoy tienen responsabilidad en los gobiernos locales, para que sean los cofinanciadores. Digo porque hay muchísimas de estas alianzas y funcionan a otra escala que se tienen que incorporar, porque si no nos vamos a encontrar siempre con esta situación, que lo más importante, en donde traducimos conocimiento científico en acción política y cambio, que es lo que necesitamos, nos quedamos sin fondos. Y acá hay una realidad. Si esto es útil, tendremos que tratar de persuadir y demostrar. Por eso yo las invito a ustedes, Betty, Andrea, quienes están acá, la colega de CEPAL, de UN. Qué importante sería para que nosotros, con la academia, con estas experiencias que se están generando, poder generar alianzas, en este caso con el sector privado. Digo, no hay muchas opciones, y creo que además la pandemia, entre otras cosas, nos enseña los fondos que pueden manejarse las asociaciones y los gobiernos locales son pequeños, y cabe resaltar el rol que cumplen los centros de investigación que focalizan sobre el local y la academia. Nada más, les agradezco. Muchísimas gracias por invitarme, y orgulloso de haber sido parte. Yo al menos siempre digo, yo soy parte de eso, no soy un financiador. Esa es la debilidad que tenemos los financiadores, que siempre creemos que somos más importantes, a pesar de que a veces también definimos la agenda. En este caso, y de la IDRC, es de los que trata que la agenda venga de los beneficiarios. Les mando un gran saludo, espero que la pandemia sea
sea corta y cuídense mucho. Muchas gracias a todas. Digo a todos porque a Pérez ya lo saludé y creo que acá dominan ustedes. Chau, chau. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Walter. Apreciamos mucho toda la colaboración del IDRC, que no es solamente financiera, también esta gran acumulación de conocimientos, de contactos que tienen en América Latina y en otras regiones, que ha hecho posible que este proyecto que ha ejecutado Flaxo tenga mayor potencial y que además va a continuar. Entonces, este es el fin del proyecto, pero de hecho la historia de la Flaxo del cambio climático sigue adelante con mucho más impulso gracias a este proyecto. Y justamente quisiera agradecer en este punto a todos los que han estado participando muy de cerca y haciendo realidad el proyecto, trabajando día a día. Y en este sentido, muchísimas gracias al equipo central que ha sido coordinado por Andrea Carrión. Te agradezco mucho, Andrea. Le agradezco mucho a Pere Ariza, a quien le acabamos de escuchar, a Yolanda Rojas, que ha sido la coordinadora de la parte más de docencia, a Diana Calero, que ha estado en muchísimos temas, y también a los otros colegas que estuvieron un poquito antes que nosotros, a Augusto Barrera, que empezó esta historia en Hábitat 3, conversando con Walter Ubal, y que diseñó el proyecto que estamos concluyendo ahora, a Natalia Novillo, que fue coordinadora antes de Andrea Carrión durante los 2 primeros años, a Pamela Olmedo y bueno, a muchísimos otros colaboradores que han estado vinculados a este proyecto, y evidentemente les agradecemos muchísimo a los alrededor de 100 estudiantes que han confiado, que le apuestan al cambio climático, que quieren luchar contra el cambio climático en esta, sí, como decía Walter y como ya decía también Elena, en una acción que es compleja y que requiere urgencia y que las soluciones y las alternativas no son fáciles, que hay que trabajar a multiescala para que tengan alguna incidencia, que además hay que trabajar en este esquema al que también le apostamos en Flaxo, en el campo de las políticas públicas, en la gobernanza colaborativa, la gobernanza participativa, que da un espacio a las relaciones entre la academia, el Estado en los diversos niveles, nacional, local, pero también al sector privado, que evidentemente tiene por una parte responsabilidad, pero también tiene la posibilidad de actuar y debería hacerlo lo más pronto. Y evidentemente a la sociedad con todas sus creatividades, con todas esas propuestas, iniciativas que a veces parecen aisladas, parecen muy locales, pero que es donde están las semillas de lo que se puede hacer y de lo que realmente tendrá incidencia para un poco disminuir al menos el riesgo en el que nos encontramos frente al cambio climático. Entonces, les agradezco muchísimo a todos, a los que han asistido a este evento. Continuaremos con estos temas en Flaxo, entonces ya recibirán nuevas invitaciones para eventos. Ahora ya no tuvimos tiempo para las preguntas y respuestas, pero pueden siempre escribir, pusieron en el chat el correo electrónico, pueden también, están invitados a visitar el repositorio de Flaxo Andes, donde va a estar este webinar y donde está muchísima información que se ha producido y que vamos a seguir produciendo en este tema del cambio climático. Muchas gracias a todos los asistentes. Me olvidaba, a los evaluadores del proyecto, a Elena Chicosi y a Cristian Cavicchiolo, que nos han estado acompañando en esta última parte del proyecto y que ha sido también muy enriquecedor sus comentarios y bueno, y esperamos el documento, que también va a ser bien importante. Muchísimas gracias a todos. Aquí cerramos esta actividad y nos veremos muy pronto.
Saludos, chau, chau. Les invito a prender las cámaras un minuto para tomar una captura de pantalla. Y con eso cerramos. Sí. Estamos y a todos. Muchas gracias a quienes nos acompañan también.